y los diagramas de Venn. Ok, entonces, jo, bueno, por ahí ya habíamos visto la definición en términos, simbólicos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo cuando tenemos que A no es subconjunto de B. Entonces, dados 2 conjuntos, cuando decimos que no es subconjunto, pues cuando no todos los elementos de A están contenidos en B, es decir, existirá por ahí algún elemento en A que no esté contenido en B. Entonces puede que tengan elementos, algunos elementos en común, pero pues no todos van a estar contenidos en B. Y entonces, bueno, eso como lo expresamos en forma simbólica, pues es la negación de cuando tenemos que A es subconjunto de B. Por ahí creo que la clase pasada alguno de ustedes preguntaba, ¿no? ¿Cómo se escribía esta parte cuando no es subconjunto? Entonces tenemos la negación de para todo X, si X está en A, entonces eso implica que X va a estar en B. Entonces recordemos que la negación en el cuantificador para todo nos lo convierte en un existe, y entonces vamos a tener que existe un X tal que la negación de todo lo que tenemos de la función proposicional que tenemos de este lado. Y pues, para dejarlo en términos, que pues sean más comprensibles, pues vamos a pasar esta condicional en términos de los otros conectores que tenemos que pues es la negación de todo lo que está antes de la flecha, disyunción, lo que está después de la flecha, ¿no? Entonces nos queda negación de X está en A o X pertenece a A o X pertenece a B. Ya que lo escribimos de esa forma, ya podemos aplicar la negación de afuera. Y pues nos queda aquí doble negación. Este conector se cambia por la I, estas leyes de De Morgan. Y entonces ya nos queda la negación de X pertenece a B. Y finalmente, pues esto nos queda como esta doble negación, pues nos queda simplemente de esta forma. X está en A y la negación de X está en B. Entonces, ¿qué significa cuando decimos que un conjunto A no es subconjunto de B? Pues significa que existe al menos un elemento X en A que no está en B. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? En términos simbólicos, que pues tal vez coincidan en algunos elementos, pero va a existir al menos un elemento en A que no esté contenido en B. Entonces, pues tenemos un teorema o resultados importantes acerca de la contención de conjuntos, ¿no? O que habla sobre cómo se comporta esta parte de ser subconjunto. Entonces aquí tenemos estos, bueno, aquí hizo falta C. Lo voy a agregar al documento cuando lo suba. Entonces supongamos que tenemos tres conjuntos A, B y C. Recuerden que el conjunto universo U, pues es el conjunto, no es único, depende de en qué estemos trabajando nosotros. Nosotros mismos vamos a definir a U. Entonces supongamos que tenemos tres conjuntos ahí en el conjunto U. Y supongamos que tenemos que A es subconjunto de B y a su vez B es subconjunto de C. Entonces A es subconjunto de C. Aquí hay cierta transitividad, ¿no? Es decir, ¿qué tienen en común o cuál es el patrón aquí? Que este subconjunto A está contenido en B, a su vez B está contenido en C, entonces podemos afirmar que A está contenido en C. Y aquí noten que estamos hablando en general, estamos considerando que ambos son subconjuntos, eso quiere decir que cabe la posibilidad o le estamos dando la posibilidad de que pues, pueda ser B, aquí que A pueda ser B y aquí que B pueda ser C. Y eso de cierta forma también se ve reflejada aquí, ¿no? Si le estamos dando la posibilidad a A de ser B y a B también de ser C, pues entonces aquí también finalmente se va a ver reflejado eso de que A tiene la posibilidad de ser C. Digo, aquí no podemos afirmar que sea subconjunto propio o subconjunto porque, pues, o perdón, o que sean iguales, porque no sabemos exactamente quiénes son, ¿no? Y pues aquí está la demostración de este resultado, de esta condicional. Entonces, recordemos que cómo trabajan las condicionales. Las condicionales son verdaderas cuando
bueno, en varios casos, más bien, cuando son falsas, cuando la primer parte es falsa, donde están las hipótesis, perdón, cuando la primer parte es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, para hacer este tipo de demostraciones con condicionales, pues vamos a centrar la atención en considerar cuándo las premisas son o tomar como verdaderas las premisas y llegar a que la conclusión pues también lo tiene que ser. De lo contrario, pues no sería cierto el resultado, ¿no? Entonces, justo así empezamos con esta demostración. Decimos, supongamos que A es subconjunto de B y B es subconjunto de C. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo quiero demostrar que A es subconjunto de C, quiere decir que quiero demostrar que para todo elemento que esté en A, debo demostrar que también está en C. Eso es lo que quiero demostrar. Y para eso, pues tengo esto y tengo esto. Entonces, como lo quiero, aquí está escrito en forma general, no me está diciendo específicamente quién es A o quién es B o quién es C. Entonces, vamos a hacerlo en general igual. Entonces, tomamos un X en A. De nuevo, este X es un X cualquiera. Y entonces, si X está en A y tenemos que esto sucede, que esto es verdadero, que A es subconjunto de B, entonces por definición de subconjunto, si X está en A, entonces X también va a pertenecer a B. Y ya que está aquí, entonces ahora ocupamos la otra parte, que es esta. Y, y ya que tenemos que ese X estaba en A, ya vimos que está en B, ahora si está en B, tenemos que B es subconjunto de C. Entonces, por definición, para todo elemento de B, todo elemento de B está en C. Entonces, si yo tengo una X que está en B, pues puedo concluir que X está en C porque B es subconjunto de C. Entonces, ¿qué demostré en general? Demostré que si tomo un elemento en A, cualquiera, porque aquí no estoy diciendo específicamente quién sea, estoy diciendo X. Entonces, demostré que cualquier X que yo tome en A, este también pertenece a C. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que A es subconjunto de C. Y pues de esa forma ya demostramos el resultado, ¿no? De nuevo, hay cierta transitividad aquí. Aquí están otras variaciones del mismo resultado, solamente que en estas tres variaciones pues vamos cambiando esta parte de ser subconjunto a subconjunto propio. Vamos cambiando las premisas y vamos viendo cómo se ve eso reflejado en la conclusión. Entonces, aquí arriba, si ambos son subconjuntos, pues podemos decir que A es subconjunto de C. Y aquí de nuevo, ¿no? Puede que o se tiene la posibilidad de que A sea igual con C. Pero si en algún momento alguno de estos dos o los dos, ¿no? Estas dos premisas, ya no tengo que sea subconjunto, sino que tengo más bien que alguno de ellos es subconjunto propio, entonces en la conclusión, pues ya no voy a poder asegurar que sea pues precisamente este subconjunto, sino subconjunto propio, ¿no? Entonces el patrón en estos pues es que alguno de ellos es subconjunto propio o ambos son subconjuntos propios y entonces ya no puedo asegurar que A sea igual con C. Esa posibilidad ya no existe aquí, ¿no? Este, y bueno, pues tenemos esta parte, ¿no? Si A es subconjunto de B y B es subconjunto propio de C, entonces voy a asegurar que A es subconjunto propio de C. De nuevo, aquí ya no puedo decir que sea subconjunto nada más, porque pues aquí hay un subconjunto propio. Y igual de este lado, pero ahora para la relación que hay entre A y B. Si A es subconjunto propio de B y a su vez B es subconjunto de C, entonces tendremos que A es subconjunto propio de C. Y finalmente, si ambos son subconjuntos propios, ¿no? Si A es subconjunto propio de B y B es subconjunto propio de C, entonces tendremos que A es subconjunto propio de C. Las demostraciones de esto se les van a quedar como ejercicio. Hay unas que ya están en el Grimaldi. Este, Se parecen mucho a lo que tienen aquí arriba. Por ahí hay una pequeña consideración extra que hay que hacer aparte de lo que se está haciendo aquí arriba. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ustedes quieren demostrar en cada uno de estos? Que dadas estas condiciones o tomadas estas condiciones como verdaderas, esta también lo va a hacer. En todos los casos hay que demostrar que A es subconjunto propio de C. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tienen que demostrar que cada elemento de A está en C, pero además
que existe un elemento en C que no va a pertenecer a A. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Estas se parecen mucho entre ellas las demostraciones, exceptuando precisamente esa parte en la que cuando decimos que es subconjunto propio, pues se añade esta parte de que pues existe un elemento, por ejemplo aquí, ¿no? Cuando decimos que B es subconjunto propio de C, pues existe un elemento en C que no va a estar en B, ¿no? Entonces hay información extra que pueden ocupar para hacer estas demostraciones, ¿no? De nuevo, se parecen mucho todas entre sí. En particular esta parte de cuando pues quieran demostrar que si toman un X en A va a estar contenido en C, eso lo van a poder hacer sin problema, se parece mucho a esto. Prácticamente es copiar y pegar, excepto aquí en esta parte donde sea subconjunto propio, pues ahí se le pone subconjunto propio, ¿no? Donde está como el detalle en estas demostraciones o lo que cambia en cada una de ellas es esta parte de demostrar que es propio. Van a poder demostrar que es subconjunto, pero pues habrá por ahí un detalle extra que habrá que hacer para checar que es subconjunto propio. Pero de nuevo, ¿no? Se parecen mucho. Por ahí hay. Y de nuevo, por ahí en el Grimaldi vienen, me parece que vienen estas tres. Entonces pueden darse una idea de cómo pueden hacer todas, ¿no? Entonces, pues tenemos este resultado que es importante, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Ok. Y aquí está el resultado también. Creo que sí fueron ustedes los que estaban preguntando qué pasaba con el infinito, ¿no? Si, perdón, el infinito, el conjunto vacío, si el conjunto vacío estaba contenido en todos los subconjuntos. Y pues resulta que sí, ¿no? Aquí nos dice para cualquier conjunto universo U, recordemos de nuevo que el conjunto universo no es único, depende de dónde nosotros estemos trabajando, ahí fijamos nuestro universo, ¿no? Nuestro conjunto universo. Entonces, ya que fijamos este conjunto universo, vamos a tomar cualquier subconjunto de ese conjunto universo y pues este resultado nos habla de que el conjunto vacío es subconjunto de A en todos los casos, ¿no? O sea, cualquier conjunto que nosotros tomemos del conjunto universo, cualquier subconjunto que se tome, ese subconjunto siempre va a contener al conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío siempre va a ser un subconjunto de A. En dado caso de que, pues, digo, porque aquí le estamos dando la opción a que sean los mismos, bueno, que sean iguales. Profesora, Sí, ahí como, bueno, creo que me devolví un poco. Lo que entendí es que entonces el conjunto vacío es el subconjunto de A, que es el subconjunto del universo. ¿Sí está bien así o...? sí, Ok, sí, o sea, es lo que está diciendo el resultado. O sea, cualquier conjunto universo en el que ustedes trabajen, si ustedes toman cualquier subconjunto de ese conjunto universo, el conjunto vacío va a estar contenido ahí. ok, vale, gracias. Ujú. Y en el dado caso de que A sea distinto del vacío, es decir, que A no necesariamente tiene que ser el vacío, entonces el vacío es un subconjunto propio de A, es decir, cualquier conjunto que ustedes elijan, cualquiera, sin importar el conjunto universo en el que estén trabajando, cualquier subconjunto que ustedes elijan, el conjunto vacío siempre es un subconjunto de el conjunto A. Y de hecho, esta demostración viene del Grimaldi, ¿no? Ninguna de estas demostraciones son nuevas. Estas demostraciones pues ya fueron hechas por alguien, ¿no? Que se sentó un rato ahí a pensarlas. Y entonces esta demostración de este teorema está hecha por contradicción. Este método que nosotros vimos en lógica en la unidad uno. Y pues, ¿qué es lo que hacíamos en la unidad uno? No, en la parte de lógica, cuando estábamos demostrando argumentos y decíamos que lo íbamos a hacer por contradicción, lo que hacíamos pues era tomar la conclusión, negarla y tomarla como verdadera, la tomamos como premisa. Entonces, este teorema precisamente está demostrado así. Entonces, la conclusión, pues, nos dice que
cualquier conjunto A subconjunto A que nosotros tomemos del conjunto universo donde estemos trabajando, el vacío siempre va a estar contenido en A, siempre es un subconjunto de A, el vacío es subconjunto de A. Entonces, por contradicción, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar esta parte de decir que es subconjunto de A y vamos a tomar la negación. Entonces, la negación de que el vacío es subconjunto de A, pues es decir, que el vacío no es subconjunto de A, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando esa premisa como verdadera, ¿no? O sea, es decir, por contradicción. Entonces nos dice, supongamos entonces que el vacío no es subconjunto de A. Y entonces aquí es en donde vamos a ocupar eso que estábamos viendo al inicio de la clase. Entonces, ¿qué pasa cuando un conjunto no es subconjunto de otro? ¿Qué pasa cuando A no es subconjunto de B? Nos dice, existe una X en A, en del lado izquierdo, el que está del lado izquierdo, tal que esa X no pertenece a B. Entonces, ocupando esta definición, de nuevo, ¿no? Aquí el orden es importante, ¿no? Nos dice, existe una X que pertenece a A, que es el conjunto que está del lado izquierdo, y esa X a su vez no pertenece a B. Entonces existe una X que está en A, pero que no está en B. Entonces, ya que nosotros tomamos eh, la conclusión del resultado y la negamos y la agregamos como una premisa que fue que el vacío entonces no es subconjunto de A, supongamos que el vacío no es subconjunto de A, ¿qué pasa? Y lo que pasa entonces por definición, pues es que existe una X en el vacío que no pertenece a A. Entonces es ahí donde está la contradicción. Finalmente, cuando se definió quién era el conjunto vacío, que sí es único, pues vimos que es el conjunto que no contiene elementos. Entonces, cuando estamos diciendo aquí que el conjunto vacío no es un subconjunto de A, ¿eso a qué nos lleva? El suponer que no es un subconjunto de A nos lleva a que existe un elemento en el vacío, pero eso no puede ser. Entonces, justo ahí está la contradicción y entonces, pues, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el conjunto vacío sea un subconjunto de todos los conjuntos que nosotros, pues, podamos formar a partir de nuestro conjunto universo que ya fijamos, ¿no? Entonces, sin importar qué conjunto universo nosotros elijamos, y sin importar cualquier subconjunto que podamos tomar de ese U, para cualquier conjunto A, el vacío siempre va a estar contenido, siempre va a ser un subconjunto de ese conjunto A. Y y pues si nosotros además tenemos que ese conjunto A es distinto del vacío, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un X en A, tal que este X no va a estar en el vacío, y entonces eso lo hace ser un subconjunto propio. O sea, de cualquier forma, siempre el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto A. Y pues, de nuevo, ¿no? Esta demostración no es nueva, prácticamente, en algún momento alguien se sentó un rato a pensarla. Y lo que les comentaba, por ejemplo, ¿no? Cuando se ocupa este método de por contradicción para hacer demostraciones, es porque usualmente hacerlo directamente, es decir, con las premisas que tenemos, demostrar la conclusión, a veces suele ser muy complicado. Entonces, este es uno de esos resultados en los que, pues precisamente el ocupar las premisas que nos dan, probablemente es muy complicado, sumamente complicado el demostrar la conclusión. Entonces aquí es en donde este método por contradicción, pues, se puede ocupar. Y prácticamente la demostración es bastante pequeña, ¿no? Y bastante simple. Está ocupando definiciones solamente. Entonces, bueno, este es un ejemplo bastante interesante eh, bueno, sí, interesante en términos de que el método por contradicción o el método indirecto es bastante útil, en estos casos en los cuales, pues, hacer la demostración de forma directa sería sumamente complejo, ¿no? Y bueno, entonces por ahí alguien me preguntaba la clase pasada que qué pasaba con este conjunto vacío, pues resulta que está contenido en todos los conjuntos, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí.
¿no? De hecho, esa demostración de nuevo, ¿no? No es nueva, también está en el Grimaldi. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar a operaciones de conjuntos, que igual ya han trabajado antes con estas operaciones, que es la operación unión, intersección. Por ahí vamos a ver la diferencia. La siguiente clase tal vez ya veamos complementos y algunas otras operaciones que podemos realizar con los conjuntos, ¿no? Entonces, en principio tenemos la unión de conjuntos y en este caso, pues, ¿cómo vamos a definir esta unión de conjuntos? Tenemos A y B y pues vamos a decir que vamos a construir un nuevo conjunto que es A unión B y este conjunto va a ser igual a todos los X que están en U, en el conjunto universo, tales que X está en A o X está en B. Aquí pueden ocupar, ya sea que ocupen la disyunción, digo, finalmente ya trabajamos con esta notación en la unidad uno, o pueden ocupar la palabra, ¿no? Bueno, en teoría eso era una O. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, ya sea que lo escriban como todos los X en el conjunto universo, tal que X está en A o X está en B. Y de nuevo aquí, recordando que cuando decimos X está en A o X está en B, también está incluida la posibilidad de que esté en ambos, ¿no? Entonces puede que solamente esté en A, puede que solamente esté en B o puede que esté en los dos. Entonces, esta disyunción o este O es un O inclusivo. Em, y bueno, aquí hablando también un poco de los diagramas de Venn, estas representaciones gráficas por medio de dibujos para poder comprender un poco mejor qué es lo que está pasando con los conjuntos. Este, pues se llaman estos diagramas de Venn. Son, son bastante específicos en el sentido de que pues el conjunto universo se dibuja de forma limitada, ¿no? Uno dibuja un rectángulo y le pone una U y dice, ok, este es el conjunto universo, ¿no? Sin embargo, ¿limitada en qué sentido? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los reales o en R2, ¿no? El plano cartesiano, inclusive en los enteros, pues no son conjuntos que podamos encerrar, ¿no? Sin embargo, de nuevo, ¿no? Estos dibujos, estos diagramas de Venn, pues nos ayudan a darnos una idea de qué es lo que está pasando, digamos, de forma local. De nuevo, ¿no? No podríamos encerrar al conjunto de los enteros en un rectángulo o a los reales, ni siquiera a los naturales. Sin embargo, pues este tipo de representaciones nos permiten, pues, de nuevo, ¿no? Ver localmente qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, la forma general en la que se ocupan estos diagramas de Venn es que se dibuja un rectángulo, ese se considera el conjunto universo. Y creo que también en este grupo, ¿no? Por ahí preguntaban si se podía ocupar omega. Sí, en realidad cualquiera de los dos que ocupen es correcto, ¿no? Ya sea que ocupen la U o la omega, cualquiera de los dos son válidos para denotar el conjunto universo. Y pues esta parte también de cómo representamos a los conjuntos, pues por medio de círculos, ¿no? Ya sea que se intersecten o ya sea que no se intersecten, pero pues esa es la forma en la que los representamos. Digo, por ahí hay algunas versiones tal vez un poco más, no modernas, pero un poco más recientes, ¿no? En las que como tal ya no ocupan círculos, ¿no? Sino que los van deformando tal vez en elipses o en cosas como, no sé, no tan como círculos, no como círculos, ¿no? Sino cualquier otra forma, pero no necesariamente círculos, ¿no? Este, pero bueno, finalmente viene siendo eso, ¿no? Un diagrama de Venn tiene esta forma específica de un rectángulo para el conjunto universo y generalmente se ocupan circunferencias, ¿no? Entonces, bueno, el diagrama de Venn para esta operación que es A unión B, pues dibujamos dos círculos y entonces la unión, pues es precisamente, son todos estos X que están en ambos, ¿no? En ambos círculos.
Entonces, esta es la representación en diagramas de Venn. Y de nuevo, ¿no? Ya sea que ocupen la disyunción, ocupen la palabra o, cualquiera de los dos, bueno, el conector o, cualquiera de los dos es correcto. Em, la intersección, también tenemos la intersección de A y B. La definimos por medio de la conjunción o también pueden ocupar la y. De nuevo, cualquiera de las dos es correcta. Entonces es el conjunto de los X en el conjunto universo, tales que, recuerden que esta línea es tales que, X pertenece a A y X pertenece a B, es decir, debe pertenecer a ambos al mismo tiempo, ¿no? Si está en la intersección. De nuevo, cualquiera de las dos formas con las que se acomoden es correcta. Digo, finalmente, si ya estuvimos ocupando esta notación, pues no hay ningún problema, ¿no? Si esta notación ahorita les causa como un poco de conflicto, también pueden ocupar la y pues eso es lo mismo, ¿no? Y en diagramas de Venn, pues es esta parte que está aquí, ¿no? Son todos aquellos elementos que están en ambos al mismo tiempo, entonces son los que están en esta parte rayada en verde. La diferencia de conjuntos. Entonces, la diferencia de dos conjuntos A y B la vamos a definir de esta forma. Vamos a ocupar esta diagonal. Entonces es A menos B, lo podemos leer así, A menos B o la diferencia de A y B. También en algunos libros suelen este, ocuparlo así, un signo menos. También es correcto. Y entonces, pues, ¿a qué es igual? Son todos los X que están en A, tales que X no están en B. O sea, es decir, estamos quitándole a A aquellos elementos que pues también están en B. Entonces nos estamos deshaciendo de quién? De la intersección, ¿no? Entonces, en el diagrama de Venn, pues lo podemos ver así. Son todos los X que están en A, pero que no están en B. Es decir, me estoy deshaciendo de estos elementos que están aquí. Entonces, esa es la diferencia de A con B o A menos B. Es más usual ocupar esta notación. Inclusive cuando están en cálculo, ocupan para representar el dominio de conjuntos y si quieren, el dominio de alguna función, perdón, y si quieren quitar algunos elementos, pues lo que hacen es tomar y decir, bueno, los reales menos, y escriben, no sé, el cero, ¿no? Supongamos. Entonces, esta notación es más usual, ¿no? Pero bueno, en algunos libros también ocupan esta parte. Y Profesora, sí, ¿cree que pueda enseñarme la primera operación, la de la unión? sí. Por favor. Ya no subió, ¿verdad? Los apuntes de Los la voy a clase subir pasada. todos juntos. O sea, Ah, ok. cuando terminemos como el tema y antes de que hagamos problemas, los voy a subir. Ok, ok. Vale. Listo, gracias. Ok. Y entonces la diferencia, por ahí también está el complemento, pero ese no lo vamos a ver hoy. Entonces, con vamos a trabajar en particular hoy con la unión y la intersección y la parte de ser subconjunto. Entonces, aquí tenemos estas observaciones. Entonces, en principio, primero tenemos que, dados dos conjuntos, A es subconjunto de A unión B. Esto siempre va a suceder, siempre es verdadero. También vamos a tener que siempre es verdadero que B es subconjunto de A unión B. Eso también siempre va a ser verdadero. Esta contención siempre la vamos a tener, ambas, ¿no? Tanto esta como esta. Y también lo que siempre va a suceder es que A intersección B es subconjunto de A y también que A intersección B es subconjunto de B. Entonces, estas cuatro contenciones siempre van a ser verdaderas. La demostración de esta parte es, de hecho, no nos salen muchas líneas, ¿no? Prácticamente, si tomamos un X en A, ¿no? Digamos, sea un X en A,
Entonces, ese X que yo tengo en A, pues quiero ver que esté en la unión, pero ¿quién es la unión? La unión, pues finalmente son todos los X que están en el conjunto universo, tales que es que X está en A o X está en B. Entonces yo ya tengo que X está en A. Como X está en A, pues de aquí prácticamente decimos que X pertenece a unión B. Entonces, estas demostraciones son sumamente sencillas, ¿no? Y lo mismo pasa con el B. Sea X en B, entonces, ¿qué necesito para que esté en la unión? Que X esté en A o X esté en B, pero X ya está en B, por lo tanto, X está en la unión. Entonces, estas dos contenciones siempre suceden, ¿no? El conjunto A siempre va a estar contenido en A unión B, el conjunto B siempre va a estar contenido en A unión B, y las otras que también siempre suceden es que la intersección va a estar contenida siempre tanto en A como en B. Entonces, la intersección de A con B es un subconjunto de A y la intersección de A con B es un subconjunto de B. Y de nuevo, las demostraciones son sumamente sencillas, ¿no? O sea, si uno dice, ok, sea un X en A intersección B, entonces, ¿qué pasa? Pasa que por definición X está en A y X está en B. Yo quiero saber si está en A, sí lo está. Entonces aquí, ¿no? Por lo tanto, X está en A. Entonces cualquier X que esté en la intersección va a estar en A. Y lo mismo para la otra, ¿no? Sea X en A intersección B. Por definición, ¿qué significa? Significa que X está en A y X está en B. Por lo tanto, X está en B. Entonces, todas estas contenciones son verdaderas para todos los casos, ¿no? Para cualquier par de conjuntos que nosotros encontremos, estas contenciones siempre suceden. Las que no siempre suceden son las que, pues, las que tenemos de forma al revés, ¿no? Es decir, lo que no siempre puede suceder es que la unión esté contenida en A, eso no necesariamente tiene que pasar, o que la unión esté contenida en B, eso tampoco tiene por qué pasar. Algunas veces pasará, otras no. Y lo mismo con las intersecciones, ¿no? Entonces, algunas veces A será igual a la intersección, algunas veces B será igual a la intersección, pero de nuevo, ¿no? Con unas condiciones extras. Pero estas, sin pedirle absolutamente nada a los conjuntos que cumplan cualquier otra cosa, sin pedirles nada, estas siempre vamos a tenerlas. Y aquí, antes de pasar a otro resultado con respecto a eso, aquí tenemos algunos ejemplos sobre la unión, la intersección y la diferencia. Digo, probablemente no tienen muchos problemas con esto, ya han trabajado un poco con esa parte. Entonces, por ejemplo, si tienen que A es todo este conjunto del 1 al 8 y de la A a la E, y tienen que el conjunto B es de la A, B, C, D, E y X, Y, Z. Entonces, si tomamos la unión, entonces la unión de estos dos conjuntos nos va a quedar X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y A, B, C, D, E. Ahora aquí yo solamente lo escribí una vez, pero pues noten que estos elementos aparecen en ambos. Entonces recuerden que la unión pues es tomar todos los elementos que están aquí y juntar con todos los elementos que están acá. Y eso que construimos, eso nuevo que construimos, es el conjunto A unión B. Entonces no sería incorrecto si ustedes los escribieran dos veces, sería el mismo conjunto. Digo, yo lo escribí una vez porque es más práctico, ¿no? A estar escribiéndolo otra vez. Pero no sería incorrecto, sería el mismo conjunto. No es práctico, no lo es, pero no sería incorrecto, o sea, es el mismo conjunto. Entonces, aquí tenemos la unión, la intersección, entonces son aquellos elementos que están en ambos al mismo tiempo y pues precisamente son las letras de la A a la E. Entonces, esas son la intersección. Y la diferencia, entonces son todos aquellos elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces nos fijamos en aquellos que están de este lado en A, o sea, aquellos elementos que comparte con B, y pues esos hay que quitarlos. Entonces todos estos se quitan y lo que nos queda, eso va a ser la diferencia de A con B. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por ejemplo, si tenemos un conjunto en donde, por ejemplo, en ese, ¿no?
que va de 1 hasta 8, podríamos denotarlo como un intervalo para, bueno, en este caso es cortito, pero si tuviéramos, por ejemplo, uno de 1 a 20, podríamos denotarlo como con un conjunto ahí adentro, o si se tienen que escribir todos. Sí, se tienen que escribir todos porque el intervalo no denota solamente los enteros o los naturales. O sea, si ustedes quisiesen escribir algo así, no es válido porque esto está haciendo referencia a todos los que van del 1 al 8, pero incluyendo los reales, los irracionales y las Ah, fracciones. okey, Entonces, okey. escribirlo así no sería correcto, ¿no? Okey, okey. Pero Vale. bueno, ¿qué sí pueden hacer? O sea, digo, así como intervalo, ¿no? Pero si quisieran escribir, Yo al también pensé en ponerle como 1, 3 puntos y hasta 8, igual no sé si se podría. bueno, 3 puntos, o sea, bueno, sí, los 3 puntos sí se pueden ocupar, pero escriban más, o sea, me refiero a que se ve el patrón, digamos 1, 2, y ya tal vez sus 3 Ah, puntos hasta el 20, ¿no? okey. Digo, si nada más escriben 1 y luego 20, pues quién sabe cuál es el patrón de ahí. Entonces, Sí, sí, sí. ya sé que la flojera gana, pero, bueno, más bien es esta idea de realizar la mínima acción, pero no, o sea, que se vea el patrón, tampoco Okey. digo, escribir 3 y luego los puntos suspensivos, pues tampoco les va a tomar tanto tiempo, ¿no? Pero como intervalo no, o sea, este intervalo es tomar todos, todos, todos y no nada más los que son enteros, ¿no? Entonces, como intervalo no, pero así de esta forma sí podrían hacerlo. Okey, vale, gracias. Este, okey, dudas, preguntas, bueno, más dudas, más preguntas. Okey. Y aquí está este resultado que les comentaba sobre bajo qué condiciones nosotros podemos decir que algún conjunto es igual a la unión o algún conjunto es igual a la intersección. Y pues esa igualdad solamente se va a dar cuando tengamos esta condición de A subconjunto de B. Entonces, cuando nosotros tengamos que A es subconjunto de B, entonces la igualdad se va a dar. De nuevo, ¿qué es lo que siempre tenemos? Sin importar, sin pedirle absolutamente nada más a los conjuntos. Lo que siempre tenemos es que A es subconjunto, bueno, ¿para qué lo escribo de nuevo si está acá? De A unión B, B es subconjunto de A unión B, la intersección está en ambos. Entonces, eso siempre, siempre lo vamos a tener, sin hacer absolutamente nada. Bueno, sin pedirle nada a los conjuntos. Sin embargo, la otra contención, pues no necesariamente siempre sucede, pero cuando tenemos que A es subconjunto de B, entonces ya tenemos ambas contenciones y tenemos una igualdad. Bueno, de hecho, de nuevo, ¿no? Solamente cuando A es subconjunto de B. Entonces, ¿qué pasa cuando A es subconjunto de B? Digo, ¿cuál siempre tenemos? A siempre, en este caso, pues, es subconjunto de A unión B, B es subconjunto de A unión B. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo, si A es subconjunto de B, entonces B va a ser igual a la unión. Entonces, una de estas dos contenciones ya la tenemos. Recuerden que cuando queremos demostrar igualdades, pues tenemos que demostrar ambas contenciones. Si yo quiero demostrar que A es igual con B, tengo que demostrar que A es subconjunto de B y a su vez B es subconjunto de A. Entonces, para estas igualdades, una de esas contenciones ya las tenemos. Por ejemplo, aquí ya tenemos que B es subconjunto de A unión B, que es lo que nos hace falta demostrar que A unión B es subconjunto de B. Y para el caso de la intersección, estoy diciendo, si A es subconjunto de B, entonces A es igual a la intersección. Ahora, aquí no son intercambiables, ¿no? Aquí yo no podría decir B es igual a la intersección, o aquí no podría decir A es igual a la unión. Entonces, si A es subconjunto de B, voy a tener que B es igual a la unión y voy a tener que A es igual a la intersección. Pero de nuevo, esta igualdad de conjuntos se demuestra demostrando ambas contenciones y una de ellas ya la tenemos, que es que la intersección está contenida en el conjunto A. Entonces, qué nos resta verificar o demostrar? Que A es subconjunto a su vez de la intersección. Y pues para darnos una idea de qué es lo que está pasando visualmente, ¿no? Siempre que podamos hacer algún dibujo de estos resultados abstractos, ayuda muchísimo. Entonces, en diagramas de Venn, pues podemos ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Si A es subconjunto de B, pues digamos aquí está A y todo esto es B,
Y de nuevo, ¿no? Aquí estamos ejemplificando el hecho de qué pasa cuando A es subconjunto de B, está contenido aquí. Entonces, si yo tomo la unión de A con B, pues prácticamente sigue siendo B. De nuevo, ¿no? No es incorrecto escribir de nuevo los elementos de A, pero pues no es práctico, ¿no? Sin embargo, pues prácticamente es el mismo conjunto. Entonces, A unión B, si A está contenido en B, entonces A unión B es B. ¿Y qué pasa con la intersección? Entonces, si A es subconjunto de B, si yo tomo la intersección, pues aquí me va a quedar solamente A, la intersección, que son los elementos comunes en los dos. Ahora aquí una nota, observación. Los diagramas de Venn nos ayudan a visualizar qué es lo que está pasando, pero no son demostraciones. Entonces, si nosotros queremos hacer alguna demostración, no podemos hacerlo en términos de diagramas de Venn. De nuevo, estos diagramas, digo, tal vez podrán decir, pero ¿por qué? ¿No? Estos diagramas de Venn son una representación local de lo que está pasando. Pero de nuevo, si nosotros, por ejemplo, decimos, ok, mi conjunto universo son el conjunto de todos los naturales o el conjunto de los enteros, reales, racionales, cualquier tipo de esos conjuntos son infinitos, no podríamos encerrarlos en un rectángulo. Entonces, estos diagramas nos ayudan a visualizar localmente qué es lo que está pasando, pero no son demostraciones. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, si en algún momento hay que hacer alguna demostración con conjuntos, los diagramas de Venn, ¿podemos hacerlos? Sí, nos ayudan a visualizar qué pasa, sí, pero en ningún momento son demostraciones, ¿no? O sea, el realizar un diagrama de Venn no es la demostración. Entonces, aquí pues ya pudimos visualizar qué es lo que está pasando y tenemos esta información extra de estas contenciones que ya tenemos y que no hay que demostrar. Entonces, tengo un par por ahí de premisas. La primera premisa, pues, es que A es subconjunto de B. Eso lo voy a tomar como verdadero y a partir de ahí voy a demostrar tanto este inciso como este otro inciso. Ahora aquí, de nuevo, ¿no? Si quiero demostrar igualdad, debo demostrar ambas contenciones. Y una de ellas ya la tenemos. Entonces, para el caso de A igual a A intersección B, tengo que demostrar que A es subconjunto de A intersección B y a su vez tengo que demostrar que A intersección B es subconjunto de A. Pero ya tenemos que A intersección B es subconjunto de A, entonces nos hace falta checar la otra. Y lo mismo de este lado, ya tengo que B es subconjunto de la unión, ahora tengo que ver que la unión es subconjunto de B. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a suponer que A es subconjunto de B, esa es nuestra premisa, y vamos a demostrar que A es igual a la intersección. Es decir, si A es subconjunto de B, entonces A es igual a la intersección. De nuevo, hay una de estas contenciones que ya tengo, o sea, tengo que demostrar que A es subconjunto de A intersección B y a su vez A intersección B es subconjunto de A. Tengo que demostrar ambas para demostrar la igualdad. Una de ellas ya la tenemos, que es que la intersección ya es subconjunto de A. Entonces, esa ya la tenemos, la escribimos arriba en las observaciones. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta demostrar que A es subconjunto de la intersección. Entonces, vamos a hacer que yo quiero demostrar que este conjunto es subconjunto de este, entonces, ¿qué hago? Tomo un elemento aquí y veo que cae aquí adentro. Entonces, tomo un X en A, cualquiera, y tengo que ver que este X que está en A debe estar en A intersección B. Ya tengo que está en A. Me hace falta que esté en B para decir que está en la intersección. Entonces ahí es en donde ocupo mi premisa o mi hipótesis de que A es subconjunto de B. Entonces tomo un X en A. Como A es subconjunto de B, es decir, todos los elementos de A están contenidos en B, entonces este X que está en A, pues va a estar en B. Entonces ya lo tengo, ¿no? Tengo que X está en A y X está en B, por lo tanto, ¿en dónde está por definición? En la intersección. Por lo tanto, como tomé un X cualquiera, entonces A es subconjunto de la intersección. Y entonces ya tengo ambas contenciones, ya tengo que la intersección es subconjunto de A, pero también que A es subconjunto de la intersección, por lo tanto son iguales. Y pues ahí
Ya terminamos esa primer parte. Y ahora, para demostrar que B es igual a unión B, de nuevo, ¿no? Teniendo en cuenta que A es subconjunto de B. Entonces, de nuevo, si yo quiero demostrar esta igualdad, tengo que demostrar que B es subconjunto de A unión B, pero a su vez que A unión B es subconjunto de B. Ambas contenciones se deben dar para tener la igualdad. Entonces aquí, una de ellas ya la tenemos. Estábamos platicando acerca de ella hace un momento. Entonces, B siempre va a ser subconjunto de A unión B. Entonces, esta ya la tenemos. Entonces, como esta ya la tenemos, nos hace falta checar la otra, que es que la unión esté contenida en B. Entonces, yo quiero checar que este conjunto está contenido en este. Por definición que tengo que checar. Oh, ya se va a acabar. Cambiémonos de link para que no se corte a la mitad. Entonces aquí queremos demostrar que B es igual a la unión, teniendo en cuenta que A es subconjunto de B. Entonces, de nuevo, una de ellas ya la tenemos. B es subconjunto de A unión B. Y ahora tenemos que checar que A unión B es subconjunto de B. Entonces, si yo quiero demostrar que este es un subconjunto de este otro, pues tengo que tomar un elemento aquí y verificar que cae aquí también. Bueno, cualquier elemento de aquí cae aquí. Entonces, hacemos eso. Tomamos un elemento en la unión. Y entonces, ¿qué significa que este elemento esté en la unión? Significa que X está en A o X está en B. Y aquí, esto es una disyunción. Entonces, estoy diciendo, esto lo estoy tomando como verdadero. Pero en esta disyunción, si la disyunción es verdadera, recordemos que podemos tener muchas posibilidades. Bueno, no muchas, tres. Que esta sea verdadera, pero esta no. Que esta sea verdadera, pero esta no. O que ambas sean verdaderas. Entonces, si ambas son verdaderas, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Prácticamente, si X está en la unión, si ambas son verdaderas, ya tendremos que X está en B. Pero, pues nada nos asegura que esté en ambas. Entonces, como nada nos asegura que esté en ambas, aquí hay que dividirlo en casos. En dos casos. El suponer primero que este sea cierto, pero este no. Y luego el otro caso es suponer que este sea cierto, pero este no. Entonces, de nuevo, ¿por qué tenemos que dividirlo en casos? Porque aquí estoy diciendo X está en la unión. Ok, pero el hecho de que esté en la unión, pues aquí pueden pasar varias cosas. Que esté en A solamente, pero no en B. Que esté en B, pero no en A. O que esté en ambos. Entonces, si está en ambos, bueno, pues ya habríamos terminado, ¿no? Pero no siempre tiene por qué estar en ambos. Entonces, pues tenemos que desglosar o dividir esta demostración. ¿Qué pasa si está en A solamente? ¿Y qué pasa si está en B solamente? Entonces, aquí se desglosa en dos casos. En el caso cuando X está en A. Entonces, si X está en A, yo tengo que, por hipótesis, A es un subconjunto de B. Entonces, si X está en A, todos los elementos de A están en B. Entonces, si X está en A, X va a estar en B, porque A es subconjunto de B. Y entonces ahí, pues, del primer caso, del suponer que X está en A, ya vi que X está en B. Es decir, hasta ahí todo va bien, ¿no? Si tomo uno aquí en la unión y resulta que cae en A, pues también voy a tener que esté en B. Y en el otro caso, si X está en B, bueno, ahí ya no hay nada más que hacer porque si el X está en B, pero no en A, en realidad pues ya terminamos porque lo que queremos es ver que ese elemento de la unión está en B. Entonces, si ya se cumple el otro caso que X está en B, pues entonces ya ahí no hay nada más que hacer. Y por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, ya sea que este sea verdadero o ya sea que este sea verdadero, en cualquiera de los dos, nos lleva a que el elemento que está en la unión va a estar en B. Por lo tanto, A unión B es subconjunto de B. Y ya teníamos esta contención y luego con esta otra contención tengo las dos. Por lo tanto, B es igual a unión B. Entonces aquí
Esta parte es importante, esta condición es importante, A subconjunto de B. Eso nos permite tener esta igualdad, tanto esta como esta de arriba. Si A no fuese subconjunto de B, entonces no podríamos asegurar la igualdad. Sí podemos asegurar una contención, que son las que tenemos arriba, esas siempre las vamos a tener sin pedirle absolutamente nada más a los conjuntos. Estas que están aquí, estas que están aquí siempre las vamos a tener, siempre son verdaderas, sin pedirle nada extra a los conjuntos. O sea, simplemente por el hecho de ser conjuntos y que las operaciones tengan cierta definición, por ese simple hecho, esto ya lo tenemos como verdadero. De nuevo, ¿no? Estas demostraciones son, bastante simples, ¿no? Salen en uno o 2 renglones. Entonces, estas siempre las vamos a tener. Las otras contenciones no necesariamente siempre van a pasar, pero si nosotros agregamos esta condición de que A es subconjunto de B, entonces vamos a tener que A es igual a la intersección y que B es igual a la unión, pero solamente cuando A es subconjunto de B. Entonces, si se dan cuenta, tanto para demostrar esta igualdad como esta, en ambas estamos ocupando que A es subconjunto de B. Aquí lo ocupamos. Aquí ocupamos A es subconjunto de B y acá abajo también ocupamos A es subconjunto de B. Entonces, pues, si tenemos esta otra condición extra, que A sea subconjunto de B, pues tendremos ambas contenciones y se dará la igualdad. De nuevo, aquí el B y el A no son intercambiables en el sentido de que tenemos que A es subconjunto de B. Entonces, A tiene que ser igual a la intersección y B tiene que ser igual a la unión y no son intercambiables. Aquí no podríamos decir que A es igual a la unión y que B es igual a la intersección. Eso no sería cierto. Entonces, bueno, tenemos ahí ambas contenciones. Ahora aquí, digo, vamos a empezar a trabajar con demostraciones con conjuntos. De nuevo, no hay receta en esta parte, pero ¿qué es lo que sí se hace o qué es lo que sí se ocupa? Lo que se ocupa son las definiciones, es como un juego de palabras. Entonces, hay cierto protocolo que se tiene que cumplir, que de hecho ya lo habíamos empezado a trabajar desde la unidad 1, que es cuando hacemos demostraciones en general. Entonces, cuando hacemos demostraciones en general, pues, dependiendo de con lo que se esté trabajando, siempre decimos, no sé, sea X en los reales o sea X en los enteros. En este caso, cuando estamos trabajando con los, es decir, lo que hacemos es declarar premisas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que estamos trabajando con conjuntos, pues, este protocolo con el que vamos a empezar, pues será esta parte de dados dos conjuntos. ¿Quiénes son las hipótesis? La hipótesis es que A es subconjunto de B. Y a partir de ahí, ¿qué voy a demostrar? Pues estas conclusiones, ¿no? Pero siempre hay cierto protocolo a la hora de escribirlo. De nuevo, no hay una receta para hacer como tal la demostración, pero sí hay un protocolo para empezar y para terminar. Entonces, para empezar, pues hay que declarar las premisas, así como lo hacíamos en la demostración de argumentos. Entonces, en demostración de argumentos que hacíamos, declaramos las premisas y aquí, por ejemplo, pues cuando nos dice que estos enunciados son equivalentes, lo que nos está diciendo es que si yo tengo que A es subconjunto de B, es lo mismo a que yo diga que A es igual a la intersección y es lo mismo a que yo diga que B es igual a la unión. Si alguien viene y me escribe, ok, B es igual a unión B, entonces estos tres enunciados son equivalentes. O si alguien viene y me dice, ok, B es igual a unión B, entonces yo sé que A va a ser subconjunto de B. O si alguien viene y me dice, A es igual a intersección B, entonces yo sé que A es subconjunto de B. Entonces, eso significa aquí cuando nos escribe que estos enunciados son equivalentes, es decir, si yo escribo esto, es lo mismo que escriba esto y es lo mismo que escriba esto, solamente que en algunas ocasiones pues me va a ser más conveniente ocupar uno o los otros, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ¿no? El protocolo es que aquí, por ejemplo, pues yo voy a ocupar este como verdadero para demostrar los otros. Ahora, aquí estas demostraciones suelen ser más extensas en el sentido de que cuando vemos esta parte de los enunciados son equivalentes, generalmente las demostraciones que se hacen es, en principio se toma este como verdadero, se demuestra el que sigue, y ya que se tiene el que sigue, con este se demuestra este,
y luego ya que se tiene este, con este último se va a este lado y se demuestra esta contención. Digo, yo no les hice toda la demostración completa. Lo que les hice fue tomar este como verdadero, demostrar este, tomar este como verdadero y demostrar este. Pero bueno, ¿no? Ahí hay ciertos protocolos, ¿no? Hay que declarar las premisas. Y de nuevo, no hay una receta, pero por ejemplo, en esta parte de conjuntos que se ocupa mucho las definiciones. O sea, si se dan cuenta es eso, las definiciones. O sea, ¿cómo hizo la demostración? Por medio de las definiciones. Entonces yo digo, ok, tomo un X en A, esto es protocolo, ¿no? Esto es decir, ok, pues tengo que tomar un X, yo quiero demostrar que esta contención se cumple, o sea, que A es subconjunto de la intersección, entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que cualquier A que esté aquí va a estar en la intersección. Entonces, ¿en dónde empiezo? Ah, tomo un X en A. Eso es protocolo, ¿no? Ahí no estamos pensando mucho. Y luego, ok, lo siguiente es, ok, ¿qué pasa si X está en A? ¿Qué premisas tengo? ¿Qué información extra tengo? Ah, pues tengo que A es subconjunto de B. Ok, entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuál es la definición de que A sea subconjunto de B? A significa que si X está en A, entonces X está en B. Ah, bueno, entonces ya tengo que X está en A, como es subconjunto, entonces X está en B. Solo estoy ocupando las definiciones. Y ya que tengo esto, entonces, ¿cuál es la definición de A intersección B? Ah, que X está en A y X está en B. Pero eso ya lo tengo. Aquí digo X está en A y aquí ya vi que X está en B. Entonces, lo único que hago es que los uno. Bueno, tomo la conjunción. Entonces tengo que X está en A y X está en B. Por definición, ¿esto qué es? Ah, que X está en la intersección. Y como lo hice con un X cualquiera, entonces eso sucede para todos los X. Entonces tengo que A es subconjunto de la intersección. Entonces, no hay receta para hacer estas demostraciones, pero se ocupan las definiciones. Entonces, por ahí, bueno, pues, de nuevo, no hay receta, pero hay que ocupar las definiciones. Es un juego de palabras, ¿no? Ustedes van a ir ocupando las definiciones, van a ir notando, observando ciertos patrones y de ahí llegan a la conclusión. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo sí tengo una. En la segunda demostración, por ejemplo, ahí dice si X pertenece a B y dice ya se tiene lo buscado. Ahí, por ejemplo, ahí, ¿a qué se refiere? Queremos demostrar que B es igual a A unión B. Entonces, cuando queremos demostrar este tipo de igualdades, tenemos que demostrar ambas contenciones. Entonces, tenemos que demostrar que B es subconjunto de A unión B, pero también tenemos que demostrar que A unión B es subconjunto de B. Entonces, para decir que esta igualdad es verdadera, hay que demostrar este y este. Este de aquí ya lo tenemos por la parte de arriba, por las observaciones que vimos que B siempre va a ser subconjunto de A unión B sin pedirle nada extra, solo por ser subconjuntos, esto siempre se cumple. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta checar que la unión es subconjunto de B. Entonces, ¿qué tengo que demostrar si yo quiero demostrar que A unión B es subconjunto de B? Quiero demostrar que todos los elementos que están en la unión también van a estar en B. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues comienzo tomando un X en A unión B. Y del tomar este X que está en A unión B, yo tengo que llegar a que X está en B. Entonces, aquí hay dos opciones. Si yo tomo un X en la unión, puede que X esté en A o puede que X esté en B. Si está en los dos, no tengo mayor problema, ¿no? Pero si está en los dos, pues prácticamente ya tengo que, pues que tendría que estar en B, pero el hecho de que estén los dos no siempre sucede porque tengo una disyunción. Entonces tengo que partirlo en dos casos, cuando está en A y cuando está en B. Entonces, si está en A, pues como A es subconjunto de B, entonces el X está en B y ya demostré que si tomo un X en la unión, cae en B. Eso es lo que quiero. Y la otra opción o el otro caso es que X está en B, pero si X está en B, pues ya se tiene lo buscado porque lo que quiero es tomar un elemento aquí y verificar que está aquí, pero aquí ya lo tengo, ¿no? X está en B, ya no tengo que hacer nada más, ya está ahí. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea que pase esto o que pase esto, en cualquiera de los dos, si tomo un elemento en la unión,
está en B también. No sé si quedó un poco más claro o no. Entonces, cuando queremos demostrar una disyunción, por ejemplo, tenemos que partir bueno, como empezar primero por un X en A y luego un X en B. Sí, sí, exactamente, cuando tengan disyunciones, o sea, si de repente ustedes están haciendo cualquier demostración y de repente resulta que van a tomar un X en la unión, sí, se divide en casos su demostración. ¿Por qué se divide en casos? Porque, o sea, puede suceder que el X esté en ambos, es decir, que este y este sean verdaderos, pero eso no sucederá siempre. Entonces, eso no lo saben. Cuando ustedes tienen que una disyunción es verdadera, pues o este es verdadero, pero este no, o este es verdadero, pero este no, o ambos son verdaderos, pero no pueden asegurar que pues pase el que ambos sean verdaderos. Entonces lo dividen en dos casos porque dicen, ok, ¿qué pasa si tengo como verdadero esto? Ahora, ¿qué pasa si tengo como verdadero esto? Entonces tienen que asegurarse que sin importar si este sea verdadero o lleguen a la conclusión que quieren, que en este caso pues será que el X pertenezca a B. Entonces sí, cuando tengan este tipo de cosas y estén haciendo demostraciones, el hecho de que X esté en la unión les divide su demostración en casos. Ujú. Gracias. Más dudas, preguntas. Por ejemplo, en los diagramas de Venn, bueno, en específico en el último, noté que estaban como rayaditos. ¿Eso es como necesario o nada más como por el dibujo? ¿O se Los hacen con un diagramas, propósito? sí, cuando uno hace diagramas de Venn, este, generalmente, bueno, lo hace tal vez, lo pueden hacer, no tienen por qué ser rayas necesariamente, puede ser un color, pueden iluminar de todo un mismo color, o sea, no tienen por qué ser solamente rayas verdes, ¿no? Puede ser todo verde y eso significa que pues esa parte es B, ¿no? Digamos, o sea, am, ¿cómo lo explico? Mm, mm, mm. Cuando ustedes van construyendo los diagramas de Venn y ustedes van sombreando, o coloreando ciertas áreas de esos diagramas, es porque van realizando operaciones. Entonces, el ir coloreando las operaciones que van haciendo, los conjuntos que les van quedando, pues, eso les permite saber en dónde van, ¿no? O qué van obteniendo. En realidad, pues sí, no están como de adorno. Ok, No. ok. Vale, gracias. Más dudas, preguntas. Ok, entonces, bueno, por ahí les comentaba que en el Grimaldi, de hecho, creo que había encontrado la página hace un momento, para que lo puedan ver. Aquí está. En el Grimaldi está este resultado que vimos al principio de la clase, que pues se ocupa esta transitividad en esa parte de la contención de conjuntos. Entonces, ¿no? Aquí tenemos esta parte de si A es subconjunto de B y a su vez B es subconjunto de C, entonces A es subconjunto de C. Y sus distintas variaciones, ¿no? Eh, ¿Qué página es? Déjenme ver, ¿dónde está? 146. Entonces, y por ahí de hecho viene la demostración del inciso B. Traten de hacer la demostración del inciso C y el inciso D. Pueden darse una idea, o sea, digo, en las notas solamente está el del inciso A, pero aquí en el libro están el inciso A y el inciso B. Entonces traten de ver cómo está haciendo la demostración del inciso B y traten de hacer la del C y el D. Son muy parecidas todas, pero bueno, por ahí hay algún detalle que es lo que las diferencia. Entonces,
lean de nuevo la demostración del inciso A, del inciso B y traten de hacer la del inciso C y D. Comiencen a practicar con estas. No es tarea para entregar, pero comiencen a practicar de forma que pues vayan adquiriendo mayor experiencia en esto de las demostraciones y no se les haga tan pesado. Bien. Entonces, más dudas, preguntas. Ok. Profesora, entonces, bueno, yo le iba a comentar, no sé si quiera y si pueda, subir los apuntes, no sé si tenga tiempo de una vez para ir como copiándolo, así que no, bueno, nos atrasamos, no sé. Pues más bien la idea era que los iba a ir subiendo pues cada vez que terminemos un tema. Para unirlos todos y no estar subiendo presentación, 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 sino como subirlo todo en un solo documento, pero si no, pues puedo subirlo todo y ya tienen como adelantado lo que vamos a ver. Puedo hacer eso, sí. Ajá, sí, eso me refería. Bueno, lo voy a intentar. Si puede, por favor. Bien, ok. Más dudas, preguntas, comentarios. Ok. Entonces, bueno, ¿no? Ahí en el Grimaldi, en la 146, pueden leer esas dos demostraciones y tratar de hacer el inciso C y el inciso D. De nuevo, no es tarea para entregar, pero bueno, esta parte de las demostraciones toma un poco más de tiempo, entonces entre más práctica tengan, más rápido les va a salir, precisamente para la evaluación, para el siguiente parcial, ¿no? Para que no les gane el tiempo. ¿Qué página es, perdón? 146 del Grimaldi. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, si no tienen más preguntas ni dudas, nos vemos la siguiente clase mañana.